Buenos días. Hoy os quiero hablar del valor de la espera. Para eso voy a utilizar la nueva actualización del libro del valor de la espera, que tiene otro título y se llama Te quiero, por eso no quiero, el valor de la espera. La verdad es que los jóvenes se hacen muchas preguntas. Ellos tienen una necesidad profunda de entregarse. Es como un anhelo interno, un deseo interno. Buscan el amor de su vida y se hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo encontrar a esa persona? ¿Qué diferencias hay entre una atracción, el enamoramiento y el amor? ¿Cómo gestionar juntos sus besos y caricias para que vengan del corazón? ¿Cuándo tener relaciones sexuales? A lo mejor un joven es virgen y sale con una persona que no lo es, o al revés, ya ha tenido relaciones sexuales y sale con alguien, está en una relación romántica con alguien que no lo ha tenido. Se preguntan, pueden preguntarse, ¿qué significa reconquistar la virginidad? ¿Cómo saber que ha encontrado el amor de su vida? Es una cosa que muchas veces a mí me preguntan cuando doy charlas sobre este tema. O, por ejemplo, ¿qué aporta la cohabitación, vivir antes en el matrimonio? ¿O qué aporta el matrimonio? La verdad es que no hay una fórmula mágica, ¿no? Pero es un tema complejo y nos podemos preguntar cómo hablar a los jóvenes del valor de la espera. Bueno, de entrada hay unas guías generales, ¿no?, que yo os podría dar. Una de ellas es centrarnos siempre en la belleza de la sexualidad humana. Este es el gran reto, transmitir la belleza de la sexualidad humana. Yo suelo recomendar separar las explicaciones que pueden ser más universales de las concretas, iluminadas por la fe. Separarlas. Luego, al final, cuando se explican las dos, aunque se expliquen de manera separada, el joven es capaz de integrarlas, ¿no? Serán necesarias muchas conversaciones. Esto no es una frase mágica, un tip, algo que podamos decirles y que de repente vean la luz. A veces no es tan fácil. Serán necesarias conversaciones largas, repetidas. El enfoque tiene que ser multidisciplinar, como veréis a continuación. Hay que hablar de muchas cosas y por eso los que trabajamos en este campo trabajamos y hablamos de la palabra educación afectivo-sexual, que en el fondo lo que queremos decir que es preparar a los jóvenes para el amor. Esto incluye la educación del carácter, muy típico de la educación primaria, y luego vienen cuestiones más complejas sobre el amor y la sexualidad, que es más propio de la secundaria. Pero todo esto en su conjunto tiene que ver con preparar al joven para que quiera esperar. Bueno, lo primero que he dicho antes es hablarles de la definición de la palabra castidad. Pero antes les hago ver que ellos viven en un mundo apasionante, con muchas cosas positivas, riquezas, ¿no? Las propias redes sociales son una oportunidad de comunicación con personas, gozan de una cierta libertad, de una cierta apertura hacia lo nuevo, ¿no? Estos son aspectos positivos que les pueden ayudar en este crecimiento. También viven en un entorno donde hay retos, ¿no? Las redes sociales les pueden enredar. Sufren presiones, ¿no?, bajas autoestimas, ¿no? Es un entorno muy sexualizado y muchos jóvenes sienten soledad. A la hora de hablarles de la castidad, a veces tenemos que hacer un esfuerzo incluso de cambiarle el nombre, ¿no?, si es necesario. Yo les suelo decir que la castidad es simplemente que tú aprendas a convertirte en un regalo, en un don, ¿no? La Real Academia Española, por ejemplo, cuando define la castidad, dice: virtud de quien se abstiene de todo goce carnal. Bueno, es la definición correcta, pero a mí me falta algo en esta definición y se lo digo, ¿no? Para mí es el camino que lleva a una persona a, de momento, no querer gozar de ese placer carnal. Pero de momento, ¿por qué? Porque quiere prepararse bien para sufrir menos durante esta preparación y pasárselo mejor en el futuro, ¿no? La comparación quizás ahora en la época de MasterChef de un buen guiso versus la comida rápida, ¿no? El buen guiso es algo
excelente, estupendo, pero requiere de cierto trabajo. Pues algo parecido podría decirse de la castidad. Sobre cuándo iniciar las relaciones sexuales, me parece bastante importante, antes de el cuándo, plantear qué sentido tiene la sexualidad humana. Y yo suelo utilizar esta tabla donde se ve en la columna de la derecha las características de la sexualidad humana, ¿no? Hablamos de tendencias integradas por la inteligencia y el afecto, interviene la voluntad y la libertad, y por eso es posible elegir si una persona tiene o no una relación sexual. Gracias a la cultura, la sexualidad es diversa, está siempre presente, somos seres sexuados, es un acto consciente, se integra en una relación interpersonal y afectiva, la sexualidad humana. A mí personalmente me gusta más hablar de encuentro sexual, relación sexual o abrazo sexual, porque solamente el ser humano es capaz de relacionarse con otro ser humano a través de la relación sexual. El proceso de excitación es complejo, existe el pudor, la intimidad, se puede hablar de amor y desde luego quien es creyente integra su espiritualidad, su religión en ese concepto de sexualidad. Pero a mí me parece interesante que vean esta tabla y que puedan ver la columna que corresponde a lo que hacen los animales y que puedan ir comparando la izquierda y la derecha y que se den cuenta que en su entorno, a ciertos horarios, en ciertos lugares, pues habrá chicos y chicas que se puedan comportar con características que recuerdan más a la columna de la izquierda, ¿no? De manera instintiva, determinista, no comprende el sentido de lo que están haciendo, por ejemplo, si han tomado alcohol. Es todo de manera reflejo, todo ocurre de manera reflejo, ¿no? En una discoteca, en un antro, hay una exhibición inconsciente, se les puede ver a lo mejor en la esquina de una discoteca, etc. Bueno, la mala noticia es que el ser humano efectivamente puede comportarse como se describe en la columna de la izquierda. Ahora, la buena noticia es que tiene la posibilidad de elegir otro esquema, puede comportarse como la columna de la derecha, mientras que los animales están encerrados biológicamente en un esquema. Otra reflexión que hay que llevar con los jóvenes es qué pasa con la sexualidad cuando no hay la maduración adecuada para amar. Esta tabla que muestra las distintas fases del amor, que va desde el flechazo hasta la amistad, el noviazgo y el compromiso, y va describiéndoles en cada fase cuáles son las características propias de la fase y cuáles serían las manifestaciones, los gestos más típicos propios de dicha fase, ¿no? Pues, por ejemplo, en el flechazo es muy pasivo, ¿no? Esa atracción inicial es pasiva y los gestos típicos podrían ser el contacto visual. En la amistad ya empezamos a conocer y a compartir, es querido y más voluntario, y los gestos son pues compartir el tiempo, las aficiones, las dificultades. En el noviazgo conocemos más, aceptamos a la otra persona como es, y empieza a aparecer ese amor que busca el bien de la persona amada, y en los gestos pues pueden aparecer caricias que expresan sentimientos guiados por el respeto. En el compromiso personal, por otra parte, aquí hay una entrega total, se vive un proyecto de vida en común y los gestos incluyen la completa unión corporal y espiritual, el abrazo sexual. Me parece interesante que sean capaces de distinguir estas fases y las manifestaciones y los gestos que les son propios, porque hoy en día es muy típico que un joven desde el flechazo pase directamente a los gestos que corresponderían a una situación donde hay realmente un compromiso vital, y deben de entender que están aquí atravesando diferentes barreras a destiempo. Pero en la sexualidad, sin haber madurado, ocurren algunas cosas que ellos también deben de conversar y conocer. Es muy típico que cuando se enamoran de alguien piensen, esta es la mujer de mi vida. Me acuerdo de un alumno de primero de medicina hace muchos años que entraba en mi despacho diciéndome, Joaquín, he conocido a la mujer de mi vida. Y yo le he dicho, mira,
La mujer de tu vida es mucha mujer y es mucha vida. Dime que has conocido a una chica que te gusta mucho, pero lo otro es más serio. Y efectivamente a la semana volvió a mi despacho para decirme que ya no era la mujer de su vida. Y entonces le dije, efectivamente, esto es lo que llamamos esa atracción inicial, incluso el enamoramiento, pero eso no es el amor todavía. Entonces ellos deben de aprender a distinguir ese deseo, esa atracción inicial del amor, y hay que hablar de ello frecuentemente. Ellos tienen que entender que tienen que sentirse preparados, pero no solo sentirse preparados, estar de hecho preparados para el proyecto del amor de su vida. Es un proyecto donde hay mucha belleza, pero donde son necesarias muchas aptitudes, más que las capacidades biológicas para tener éxito. Y tienen que saber que cuando no hay maduración suficiente, pues hay más errores y desde luego se produce sufrimiento. Yo os recomiendo que veáis el vídeo que está en la página web soyamante.org, y es un vídeo que se titula Si estás enamorada, no te cases. Es un vídeo interesante. Obviamente el vídeo no quiere decir que cuando te casas no tienes que estar enamorado. Esto no es el mensaje del vídeo. El vídeo lo que quiere decir es, si solo estás enamorado, enamorada, esto no es suficiente para seguir adelante y casarte. Lo interesante de este vídeo es que se puede utilizar con jóvenes reemplazando la palabra no te cases con no tengas relaciones sexuales, porque el paradigma o el problema sería exactamente el mismo. ¿Qué pasa cuando hay sexualidad sin amor o tampoco compromiso? Pues mirar, ocurren muchas cosas, y casi cada una de estas líneas es una conversación diferente con los jóvenes. Se llega demasiado lejos, llega antes la exigencia de vivir juntos. Produce esa sexualidad ataduras inesperadas que además hacen daño. De hecho, en las parejas donde hay sexualidad, dejar de estar juntos, separarse, hace más daño que en el caso de las parejas donde no hay relaciones sexuales. Se producen dependencias afectivas, hay más relaciones con control o violencia, y uno no encuentra la manera de deshacerse de esas relaciones porque ya está esa atadura de la sexualidad. Pueden acabar viviendo la multiplicidad de parejas, es decir, el cambio de pareja, ¿no? Cuando fracasa una relación vamos a la siguiente. Y estos jóvenes pueden acabar acostumbrándose a la desvinculación, a la no necesidad de compromiso. Se hace más negativa la idea de compromiso como objetivo. Y pueden acabar buscando un amor que en el fondo no existe. Otra cuestión que ocurre es que se produce una disociación personal, no llegan a la plenitud. Si uno separa cuerpo de corazón, sexualidad de genitalidad, lo que deja de lado sufre. La gran decepción que se produce en estas relaciones sexuales en ausencia de amor y compromiso es evidente, y esto lo manifiestan muchos jóvenes. La gran confusión que hay en jóvenes que tienen relaciones sexuales prematuras es confundir el deseo y el amor. El deseo es bueno y está presente en el amor. El problema es que puede haber deseo sin amor. Hay que decirle al joven, alguien te puede desear, tú puedes desear a alguien y eso no significa que le ames. Al final y a la larga, y esto lo vemos en estudios que hacemos con gente joven en distintos países, las chicas suelen referir con más frecuencia que los chicos una sensación de ser utilizada, mientras que ellos con más frecuencia que las chicas suelen referir una sensación de vacío. Los dos sexos pueden decir las dos cosas, obviamente, pero el resultado final es que hay un pozo de sufrimiento. Además, la sexualidad sin amor y sin compromiso pues lleva a cuestiones como embarazos imprevistos
infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas siendo permanentes. En las figuras de abajo a la izquierda no pretendo que nos centremos en las cifras, simplemente ver que estas son las verrugas genitales, esto es el herpes, esto es clamidia y esta es la gonorrea. Lo que hay que ver ahí es que hay una tendencia general hacia el aumento. Estos son datos de Estados Unidos, pero probablemente en cualquier país donde hagamos estos análisis realmente salga lo mismo. De hecho, en España es así, estos datos son así, a pesar de que el caso español es de que es el país europeo donde los jóvenes de 15 años con más frecuencia utilizan preservativos en sus primeras relaciones sexuales, es decir, que no hay un problema de información o de abastecimiento de preservativos. Lo que sí hay es un problema de qué es lo que les decimos. Esto es un cartel para prevenir el SIDA, donde se ve claramente que ponen aquí 0% de riesgos, ¿no? Y el 0 está dibujado con un preservativo. Lo importante de este cartel es que el dato es falso, y entonces hay que preguntarse si dar estos datos falsos a los jóvenes es beneficioso o no. De hecho, lo curioso es que en Estados Unidos uno no podría poner este cartel en la calle porque sería acusado de publicidad engañosa. Sin embargo, bueno, pues en España este cartel se ha puesto y parece que no ha pasado nada. Lo cierto es que hay organismos internacionales como los CDC de Atlanta, Centers for Disease Control de Atlanta, es un centro de gran prestigio que se ocupa de infecciones, de epidemias en todo el mundo. Ya hace años, pero siguen diciendo lo mismo, decían que esto es lo que hay que decir a los jóvenes para evitar las infecciones de transmisión sexual, y es el programa de prevención ABC. A, que quiere decir abstinencia, que en la práctica se aplicaría recomendando a los jóvenes que retrasen la edad de inicio de sus relaciones sexuales. B, de be faithful, sé fiel, o la monogamia mutua. Y en último lugar, C, de condom, de usar preservativos en el caso de que el joven no quiera aceptar ni A y B. Aquí hay cosas importantes. Primero, A y B es lo mejor para los jóvenes, es lo que querríamos decir a nuestros hijos, y es lo que hay que decir insistentemente a los jóvenes, porque A y B evitan el riesgo. Sin embargo, C es en el caso de que un joven va a cometer el error de tener relaciones sexuales, a pesar de que se le ha informado de A y B, pues también hay que decirle, bueno, puestos a cometer ese error, que sepas que usando preservativos vas a tener menos riesgo que no usando, pero al final el riesgo existe. Y esto es muy importante, y yo creo que es esencial que los jóvenes entiendan la diferencia de las dos. Lo que se produce en muchos países, en el caso de España es clarísimo, es que hay un auténtico pánico en todos los políticos de pronunciar A o B. O sea, no hay ningún político de ningún partido político que sea capaz de recomendar A y B, cuando A y B está en la página web, en la primera página de los CDC de Atlanta, en las infecciones de transmisión sexual. En otros países se han visto carteles como este de aquí, donde se pone sexo seguro. ¿Qué es sexo seguro? Pues sexo seguro es cásate y sé fiel, ¿no? Al contrario del cartel anterior, que encima está planteando algo falso, como que con los preservativos el riesgo es cero. Bueno, y muchos jóvenes al final, cuando uno les explica estas cuestiones, acaban diciendo lo siguiente, dicen, bueno, y si se quieren, ¿por qué no? ¿No? En plan, ok, cuando no hay amor, cuando hay madurez, muy bien, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, si se quieren, ¿por qué no? Esto es interesante y hay que hacerles ver que muchas veces estos argumentos que están muy bien en la calle, mientras que uno está hablando con sus amigos, no corresponde siempre a la realidad de lo que ocurre en jóvenes como ellos. Esto es un trabajo que hemos publicado hace años en la revista Journal of Adolescent Health, haciendo estudios en diferentes países, con diferentes culturas, y encontramos los resultados siguientes, preguntando a los jóvenes qué pasó o cuáles fueron las circunstancias de sus primeras relaciones sexuales. Y aquí se ve en azul que la primera razón en varones fue me apeteció, la segunda fue quería saber cómo es decir, la curiosidad. La tercera opción es
fue el resultado de una situación incontrolada, y en cuarta opción los varones respondían que estaban enamoradas. ¿Qué pasa? Que las chicas, en rosa, su primera opción es estaba enamorada. Y claro, esto es un problema. Y yo les suelo mostrar esta gráfica a los jóvenes y les digo, mira, esto no es muy romántico, porque tú puedes tener una hermana que es señorita I was in love y resulta que se ha acostado con señorito I felt like it, me apeteció. Esto francamente no es muy romántico, y esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Aquí en esta diapositiva los dos sexos dicen las tres cosas en el mismo orden de frecuencia, pero siempre los chicos más que las chicas. Veis que la primera razón es autonomía perdida, es decir, consumo de alcohol, por ejemplo. La segunda razón, me dejé llevar por el calentamiento sexual. Esto es evidente que para todos aquellos que dicen que no hay ningún problema con que los jóvenes estén erotizados o consumiendo pornografía, que no hay ningún problema, bueno, pues sí la hay. De hecho, ellos refieren esto como la segunda causa de tener una relación sexual, que además luego se arrepienten de tenerla. Y en tercer lugar, aquí vemos que hay una presión externa. Fijaros que la presión externa no es una opinión mía, son los propios jóvenes. Ahí se ve hasta un tercio o más de un tercio de jóvenes que dicen que se sienten presionados para tener la primera relación sexual, y hay que hablarles de qué es la libertad y qué es la asertividad. Tendría que ser normal que si no quisieran tener relaciones sexuales, que nadie les presionara para lo contrario. El vídeo, como el que os he citado antes, forma parte de un proyecto que busca precisamente esto, busca fortalecer la asertividad sexual de los jóvenes para que efectivamente los que no quieran tener relaciones sexuales se sientan fuertes para efectivamente no tenerlas. Entonces, el fondo es que ellos quieren querer, pero ¿cómo les mostramos el camino? Ese camino que les muestre que en el fondo ellos anhelan querer. Bueno, pues hay diferentes esquemas. Yo utilizo este esquema para situar la sexualidad arriba, como veréis más adelante, y yo digo, mira, tú tienes que buscar cómo proteger mejor algo tan bello y algo tan importante como tu sexualidad. Tú tienes que buscar esto. Yo te hago una propuesta. Y entonces yo lo que hago aquí en este esquema es empezar del amor, en el amor a sí mismo del preadolescente, y subir hacia arriba, ¿no? Y en los lados izquierda y derecha de la figura veréis aparecer palabras. Y yo les suelo decir, mirad, estas palabras son palabras que en cualquier colegio que vayas, rico, pobre, diferenciado, público, mixto o no, privado o no, da igual, les das a los jóvenes un papel y les preguntas, dime, escribe cosas que son importantes para tener éxito en el amor, y ellos escribirían estas palabras en el esquema. Yo lo único que hago es ordenarlos ahí. Aquí arriba es donde tu sexualidad está más protegida, donde puedes llegar a más plenitud con tu sexualidad y donde vas a sufrir menos. Y por eso pongo ahí esa barrera, ¿no?, del compromiso, ¿no? Porque en ese compromiso, en esa promesa de amor, te estoy entregando toda mi vida, te estoy entregando lo que soy, y lógicamente esto incluye la entrega de mi cuerpo, que también es tuyo. Y por eso se puede decir, quiero estar contigo solamente, para siempre, y juntos para nuestra familia y los demás. Aquí está más segura la sexualidad. Podemos decir que no hay nada 100% seguro, pero desde luego, cuanto más subes en este esquema, cuando vas a iniciar tus relaciones sexuales, más segura vas a estar de acertar, porque está protegido por el amor. En el fondo hablamos de crecimiento personal, fijaros, porque todas las palabras que he puesto en el lado izquierdo y derecho de la tabla son habilidades para amar mejor. Fijaros, querer el bien del otro, compromiso, fidelidad, voluntad, autodominio, compartir, superar dificultades. Hay una característica en estas palabras, no está en los genes, no madura biológicamente y automáticamente como el crecimiento del cuerpo. Depende de la libre voluntad, se puede educar, se puede aprender.
hay que entrenarse, es susceptible de apoyo. ¿Por quién? Por tus profesores, por tus padres, por tus amistades, si son buenos amigos. Y todo esto le llamamos habilidades para la vida. Y por eso tiene sentido hablar de educación afectivo-sexual, porque estas características tienen mucho que ver con la afectividad. Y en realidad estamos hablando de crecer bien como persona para amar y ser amados. Pero hay que hablar de mucho más, o sea, no es suficiente lo que acabo de decir, hay que añadir más conversaciones sobre este aspecto que os decía cuando un joven me dice, sí, me sé la teoría, pero la vida real es diferente. Pues hay que hablarles y comentarles que a veces lo que piensan no es correcto. Por ejemplo, la idea de que todos lo están haciendo, la mayoría tienen relaciones sexuales. Hay que explicarles, y lo voy a explicar a continuación, que la mayoría de los jóvenes menores de edad realmente no tienen relaciones sexuales, y en todos los países, a pesar de que en muchos lugares están queriendo transmitir lo contrario, incluso en los libros de biología están queriendo decir lo contrario. Hay que hablarles de la pornografía. La pornografía no enseña nada. Una de las razones más frecuentes argumentadas por los jóvenes para ver pornografía es que tienen curiosidad sobre la sexualidad, quieren aprender sobre sexualidad. Padres, madres, educadores, debemos de hablar a los jóvenes de sexualidad, explicarles todo lo que necesitan saber para que no necesiten acudir a la pornografía. Yo les suelo decir que la pornografía, aunque estén todos desnudos ahí, en el fondo no se enseña nada. No se enseña lo suficiente de qué es un ser humano, porque el ser humano y el amor son más que un órgano genital. Y les digo, ojo, si tú te dejas llevar por este consumo de pornografía, tus besos serán pornificados. En vez de dar ese beso emocionante de entrega y de amor a tu pareja, darás un beso pornificado, y esto se notará. Hay que hablarles de la importancia de madurar en afectividad y erotismo. Hay que hablar del descontrol afectivo y del autoerotismo. Muchos jóvenes, cuando están en una relación sentimental, quieren saber, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerle lo otro? ¿Cómo de lejos tengo que llegar o puedo llegar con besos y caricias? Hay que responderles a esta pregunta y hay que explicarles que es muy importante que gestionen sus besos y sus caricias para que sean desde el corazón. No tengo tiempo ahora en este corto esquema de explicar este asunto, pero esto es muy importante, y una de las cosas que ellos tienen que saber, una vez que lo han entendido individualmente, es que cuando estén en una relación romántica tienen que hablar a esa persona de su percepción de la gestión de los besos y de las caricias, porque si no van a dejarse llevar sin más por lo que les apetece en cada momento, y esto les va a llevar a una relación sexual que no habían previsto inicialmente. Como antes hemos visto, dejarme llevar por la excitación del momento, como antes hemos visto por los datos epidemiológicos que estamos obteniendo en estudios de jóvenes. Hay que hablarles también de la cohabitación y explicarles cómo ahora son abundantísimos los estudios que muestran que la cohabitación no es garantía de que ese matrimonio tenga éxito una vez que se casen. Voy a volver sobre la edad media de inicio de relaciones sexuales. Arriba a la izquierda es el titular de un artículo que hablaba de que la edad media de inicio de las relaciones sexuales se mantiene en los 16 años. El problema de este dato es que los jóvenes que ven este dato piensan, imagínate un joven de 16 años que no ha tenido relaciones sexuales todavía, al ver esto piensa que debe pertenecer a la minoría de jóvenes que no han tenido relaciones sexuales, cuando esto es falso, porque la edad media de inicio de relaciones sexuales solamente tiene en cuenta a los jóvenes que sí han tenido relaciones sexuales, y no es la manera correcta de transmitir la información de cuántos jóvenes tienen o no relaciones sexuales. Por eso nosotros publicamos un artículo arriba a la derecha en Archives of Sexual Behavior sobre la edad media de inicio de relaciones sexuales, y explicamos que es incorrecto
inadecuado utilizar este dato porque confunde a los jóvenes. En la tabla de abajo veis el caso de España, El Salvador y Perú, donde la edad media de inicio de relaciones sexuales es 16, 15 y 14, mientras que el porcentaje de jóvenes con esas edades que ya han tenido relaciones sexuales veis que es 22, 20 y no llega al 10%, es muy minoritaria. Luego, en este periódico, si en vez de poner la edad media de inicio de relaciones sexuales se mantiene los 16 años, hubiesen puesto la proporción de jóvenes de 16 que son sexualmente activos en España es del 22%, de repente ese joven de 16 que no ha tenido relaciones sexuales se sentiría normal, es decir, perteneciente a la mayoría de los de su edad que no han tenido relaciones sexuales todavía. Luego, es importante incluso cómo damos un dato en los medios de comunicación, y creo que esto merece la pena reflexionar y explicar bien. Al final les digo, mira, tú tienes que valorar con valor lo que tiene valor. No es un trabalenguas, pensarlo bien tiene sentido. Hay que hablarles de una nueva motivación para vivir una sexualidad más plena. Hay que hacer énfasis en los aspectos positivos. Evidentemente, yo he hablado de los riesgos de la sexualidad sin amor. Lo he hecho así. Pero no hay que pensar que el valor de la espera es una especie de antídoto para no infectarse. Es casi más importante todo lo positivo, ¿no? La espera te permite adquirir la madurez psicológica, las virtudes suficientes para amar mejor. Te permite conocer mejor al otro para amarle mejor. Te permite construir juntos un proyecto de futuro. La espera es un don completo, total para esa persona. Te entregas totalmente a esa persona que da su vida por ti. La espera te da la posibilidad de amar de manera anticipada a esa persona que a lo mejor un día va a compartir su vida contigo, pero que hoy todavía no le conoces, ¿no? Tú puedes querer a alguien sin haberle conocido todavía. Esto es un mensaje muy bonito que hay que transmitir. Y la espera también te da libertad plena hasta el momento del compromiso. No hay ninguna atadura, no hay atadura sexual hasta el momento de la promesa de amor. Todo esto hay que decírselo a todo el mundo. Yo considero que es un mensaje universal. Evidentemente, al cristiano le añado un mensaje y lo suelo decir que además el cristiano cree que en el matrimonio hay un sacramento, una gracia para vivir mejor ese estado, y lo lógico es que un cristiano quiera contar con ese sacramento para vivir su matrimonio. ¿Qué pasa para los que sí han tenido ya relaciones sexuales? Evidentemente hay jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales. Lo primero es que no somos quien para juzgar a estas personas. No sabemos sus circunstancias personales y habría que hablar y comprender cuáles fueron, ¿no? Pero estos jóvenes pueden emparejarse con otros jóvenes que han tenido experiencias personales diferentes y a veces no es fácil de manejar, ¿no? Por ejemplo, una persona virgen con una persona que no lo es, o al revés, plantea ciertas dudas, inquietudes. A mí me suele gustar explicar que la virginidad es algo más que no tener una relación sexual. Tiene que también que ver con el corazón, con la preparación de un corazón para el amor exclusivo. Por eso el joven que a lo mejor no ha tenido relaciones sexuales, pero los fines de semana se deja llevar, ¿no?, en la discoteca y hace casi de todo, salvo la relación sexual, le suelo decir, piensa que a lo mejor no eres tan virgen como lo que tú piensas, porque tu corazón a lo mejor no está tan preparado para el amor exclusivo, a pesar de que no hayas tenido una relación sexual completa. Ahora, la reconquista, por otra parte, es posible, la reconquista de la virginidad para alguien que sí haya tenido esa relación sexual en su juventud. Se trata de preparar el corazón para el amor exclusivo y no tener más relaciones sexuales. Es una nueva virginidad, en cierto modo, y es también un don, ¿no? Esa persona podría decirle, después de la promesa de amor, al encontrar a la persona de su vida, oye, sí he tenido relaciones sexuales antes, pero la verdad es que nunca
he amado a alguien así como te estoy queriendo ahora, o nunca he preparado mi corazón para ti como lo he preparado ahora. Luego, en eso consiste una especie de reconquista o una nueva virginidad. La fidelidad del corazón es también una conversación importante. La fidelidad es algo más que no tener un asunto sexual, más o menos sexual, con otra persona. Es una actitud, es mostrar en todo momento que tu pareja, cuando la tienes, incluso cuando no la tienes, está presente en tu vida. Es como si esa persona influye en tu manera de comportarte en la vida. En el apartado de la propuesta cristiana interesa hacer hincapié en varias cuestiones. Primero, hacerles ver que ellos necesitan y quieren saber más para comprender mejor. No te cierres en esto no es para mí. Escucha y comprende y luego decides, ¿no? Importante la idea de que un paisaje, una flor, el placer sexual nos recuerdan a su creador. De la misma manera que cuando tú ves un paisaje bello y dices qué bien está hecho esto por el creador, pues una relación sexual donde hay una entrega después de una promesa de amor también le puede llevar a uno a decir qué bien está hecho esto por el creador. Casarse es más que firmar un papel, es una promesa de amor que además tú quieres compartir y hacer público en la sociedad. Se entrega la vida y el cuerpo también. A veces los cristianos jóvenes pueden sentir cierta envidia, ¿no? Cierta envidia por los jóvenes que viven de otra manera. Yo les suelo decir que se alegren porque su fe es una caricia. Les recuerdo lo que le decía el padre al hijo pródigo, ¿no? En la palabra del hijo pródigo, cuando le decía al hijo mayor que se enfadaba porque el padre le regalaba todo al hijo pródigo, le decía: hijo, tú ya sabes que todo lo mío es tuyo. Efectivamente, pertenecer a una comunidad de fe significa que has evitado sufrimientos, los sufrimientos de los jóvenes que pueden estar más desorientados o que pueden estar teniendo relaciones sexuales sin haber madurado antes, ¿no? Tu fe es una seguridad, es una guía en la vida y la relación personal que puedes tener con Jesús es un consuelo en tu corazón. Podéis profundizar en muchas de estas cuestiones leyendo el libro Te quiero, por eso no quiero, el valor de la espera. Supongo que entendéis lo que quiere decir el libro, ¿no? No quiero tener relaciones sexuales contigo precisamente porque te quiero de verdad y quiero prepararme bien para ti, si un día efectivamente vas a llevar a cabo esa promesa de amor. El libro está disponible tanto en formato de tapa blanda y en formato digital en Amazon. Muchas gracias.